Y eso es. Pablo, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a las hermanas y a los hermanos que están otra vez reunidos a través de esta plataforma. Sentimientos encontrados porque realmente uno extraña mucho estar con los creyentes en su propia congregación y al mismo tiempo ver tantas caras que no siempre se pueden ver y poder llegar con la palabra de una manera insospechada. Me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo cuando él habla de que él estaba preso, pero que la palabra de Dios no estaba presa. Y eso ha sido una bendición grande realmente, poder saber que el Señor ha abierto otras puertas para poder seguir compartiendo la palabra. Bueno, como ya todos saben, y si alguien no sabe, estamos siguiendo un pequeño estudio en el libro de Habacuc. Si algunos reciben o tienen acceso a los videos devocionales que hago, obviamente están teniendo la oportunidad de poder repasar algunas cosas que estamos viendo en este libro precioso, pequeño, cortito, del Antiguo Testamento, que nos es tan apropiado en la contingencia que estamos viviendo. Y es porque el ser humano, a través de la historia y la persona de fe, el hombre o la mujer de fe, siempre ha tenido que enfrentar situaciones que desafían, eh, desafían la fe, que plantean una aparente contradicción, que hace que surjan dudas en cuanto a la cantidad o el porcentaje de involucramiento que Dios tiene o tenga en determinadas circunstancias. Y ese es el caso de Habacuc, ¿verdad? Habacuc está iniciando el libro con un lamento por la situación que su propia nación vive, pero la respuesta que recibe el Señor es una respuesta que lo deja aún mucho más sorprendido, lo deja absolutamente anonadado, choqueado, diríamos nosotros. Y es porque lo que Dios, primero Dios, lo que está diciendo el Señor a través de su palabra es que primero Él no es indiferente. Segundo, que el injusto sí va a tener su retribución, sí va a recibir su castigo. Pero el método que el Señor va a usar es lo que Habacuc no comparte, eso es lo que le produce tanta sorpresa, ¿verdad? La semana pasada leímos leímos básicamente el capítulo 2 y hablamos sobre el cierre de la segunda queja de Habacuc, ¿verdad? Ya vimos el versículo 12 al 17, donde él habla de Dios, que Dios es un Dios santo, por tanto a Habacuc no le hace sentido que un Dios que es tan santo utilice un instrumento que a los ojos de Habacuc es peor, el remedio es peor que la enfermedad, es en las palabras un poco de Habacuc. Sin embargo, veíamos la semana pasada de los primeros versículos del capítulo 2, no alcanzamos a ver el versículo 5, lo vamos a cerrar ahora. El versículo 1 es Habacuc hablando todavía, donde él habla declara abiertamente su fe y su confianza en el Señor, que aunque se va a ganar una reprimenda, porque eso es un poco la idea, Habacuc piensa que él va a ser reprendido por el Señor, él aún así va a esperar la respuesta del Señor. Y eso es algo que es importante para el pueblo de fe. Hemos dicho que no está mal elevar un lamento a Dios, en el sentido en que Él lo hace, no es el lamento o la queja que nace de un corazón que está amargo en cuanto a lo que Dios ha hecho, más bien es el lamento de alguien que sufre, pero que confía profundamente en Dios y que va a esperar la respuesta. Y esa es una de las buenas señales
del pueblo de Dios, del pueblo de fe, es que pide, pero espera, pide una respuesta del Señor y espera que la respuesta venga. La manera en que Habacuc plantea esa espera da a entender que él está decidido a, como un guardia, está atento a las noticias que puedan venir, una atalaya, él va a estar también atento a esa respuesta. Y vimos que el Señor le responde, el versículo 2 al 5, y en realidad la respuesta se prolonga, como vamos a ver hoy día, pero versículo 2 al 4 vimos la semana pasada, y el Señor habla de que le dice a Habacuc que tenga paciencia, que espere, que la respuesta va a llegar, que la escriba, porque hablamos de la importancia que eso tenía, de ser escrita, que quede perpetuada, que quede registrada, y que pueda comenzar rápidamente a ser distribuida, ¿verdad? Y terminamos hablando del versículo 4, que es uno de los versículos importantes, bueno, uno de los versículos más conocidos de Habacuc, ¿verdad? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí quedamos, eso fue lo que vimos, versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y ahí termina esta especie de introducción, respuesta e introducción que el Señor le da a Habacuc entre el versículo 2 y 5, pero luego lo que viene del versículo 6 al 20 es parte todavía de la revelación y del mensaje que el Señor le está dando a Habacuc, que consiste en una serie de ayes, ¿ya? Ayes viene de la palabra ay, ¿verdad? Vamos a ir ahí en un segundo. Y es importante esto porque tiene que ver con lo que Dios va a hacer o lo que va a suceder al pueblo de Babilonia. ¿Ya? Es muy probable, lo más probable es que aquí el, 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 el agente, la persona que está como el objetivo de este mensaje, la entidad que está aquí como objetivo del mensaje es Babilonia, o Nabucodonosor y Babilonia, el imperio babilónico. El versículo 4, entonces, porque ya vamos a ir del 6 en adelante, pero para cerrar esta sección, versículos 4 y 5, el Señor está contrastando al hombre de fe y al hombre orgulloso. El hombre orgulloso, obviamente, es aquel que confía en sus propios recursos, aquel que confía en su propia fuerza, que confía en sus propias capacidades. En cambio, el hombre de fe dice, vive por su fe. El texto es muy rico. El hebreo permite una lectura un poquito más amplia, puede ser que se refiere a la fe de alguien o a la fidelidad de alguien, incluso hasta podría referirse a la fidelidad de Dios, de acuerdo como lo traducen otras versiones de la Septuaginta, hace eso, ¿verdad? Lo importante del versículo 4 es establecer la diferencia entre alguien que, a pesar de las circunstancias, sigue confiando en Dios. Y en contraste con el orgulloso, con el altivo, dice el versículo 4 al principio, es aquel cuya alma no es recta. Y esto es lo lindo del idioma hebreo. Me lamento mucho no haber usado la pizarra para haber explicado algunas cosas. Lo vamos a hacer en otra ocasión, si el Señor lo permite. Pero si sigue los videos que estamos mandando, ahí lo van a ver, ya en su momento. Porque la palabra que se traduce alma es una palabra clave de lo que viene aquí en adelante, porque va a aparecer de nuevo en el versículo 5, ¿verdad? Dice, ensanchó como el Seol su alma, en la misma palabra, y luego otra vez va a aparecer el mismo vocablo, pero en el capítulo 2 y el versículo 10. Lo interesante de este vocablo alma, que es el vocablo hebreo nefesh, ese vocablo
realmente puede significar garganta o también puede significar alma. Y es porque el concepto de alma que nosotros tenemos hoy día en nuestra macrovisión, en nuestro contexto de hoy día, para nosotros alma es la parte inmaterial que era un ser humano, una de las partes inmateriales, si uno divide el espíritu y el alma, pero no voy a entrar en esa conversación ahora, pero básicamente pensamos en el alma como algo inmaterial. Pero el alma, realmente en el texto hebreo, en el mundo antiguo, todavía no tenía un desarrollo así teológicamente hablando como nosotros lo entendemos. Muchas veces se refería a la vida de una persona, el alma, y de ahí la palabra nefesh, que se asocia con garganta, porque obviamente la garganta es fundamental para vivir, es donde uno respira. Y entonces, de ahí que se asocia entonces la idea de alma, garganta, porque la vida está ahí, ¿verdad? Y entonces, el versículo 4, cuando dice, aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Una manera de leer también el texto aquí sería que mira al orgulloso, o también puede ser al hinchado, un vocablo difícil, pero que puede significar eso también. He aquí dice, mira al hinchado, y su garganta no está derecha. Y probablemente podría ser una referencia a que esta persona, este ser, esta entidad, Babilonia y su rey, tienen un hablar que es engañoso. Puede ser una manera de entender también el texto hebreo, ¿ya? Y puede ser una alternativa en especial por lo que va a venir más adelante. En contraste, el orgulloso, que su garganta está torcida o cuya alma es altiva, en contraste, el justo vive por su fe, confía en Dios, es constante en su relación con Dios, a pesar de las circunstancias. Y el versículo 5 entonces dice, y también el que es dado al vino es traicionero. Y aquí otra vez se nos plantea una dificultad del texto. Déjeme buscar aquí un recurso. Capítulo 2, versículo 5, dice, la Biblia de las Américas dice así, además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta. Esto es lo que hace la Biblia de las Américas. Noten cómo la Biblia de las Américas tradujo alma. La Reina Valera dice, porque ensanchó, que no permanecerá, el hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma. Pero una mejor traducción aquí sería su garganta, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia, porque lo que está haciendo aquí el Señor es describiendo al arrogante, es describiendo al orgulloso, como alguien que nunca se sacia de tragar, como la muerte que nunca se sacia de recibir a sus muertos. Voy a volver ahí en un segundo. Con respecto a la palabra vino, dice, la Reina Valera dice, y también el que es dado al vino es traicionero. Creo que si es que la traducción correcta es vino, del vocablo hebreo, y aquí hay lo que se llama una variante textual, ¿verdad? Si la lectura correcta es vino, realmente creo que las Américas hacen un mejor trabajo cuando dice el vino traiciona al hombre arrogante. Mientras que la Reina Valera dice, el que es dado al vino es traicionero. Aquí la idea parece ser que no es el hombre el que es traicionero, sino que el vino es el que es traicionero. Si la palabra correcta es vino, entonces lo que está diciendo el Señor aquí es que al igual que el orgullo, el vino
puede sentir bien por un momento, pero termina teniendo un efecto devastador en la persona, ¿ya? Y eso es lo que un poco el orgullo hace. El orgullo intoxica. El orgullo intoxica. El orgullo hace que las personas de actuar, eh, dejen de actuar juiciosamente. Y el orgullo se convierte en la final motivación para hacer lo que hacen, con consecuencias terribles, con consecuencias muy, muy desastrosas. Pero es posible que la palabra hebrea para vino también pueda ser, porque se parece mucho. Si han visto algo del hebreo, verán que las letras hebreas prácticamente muchas veces funcionan como dibujos y a veces hay muy, muy pequeñas diferencias entre una letra u otra. Y entonces hay una lectura alternativa que en vez de la palabra vino se ocupe la palabra riqueza. ¿Mm? Y esa es una posible lectura aquí. Si han escuchado de los rollos del Mar Muerto, han escuchado de los rollos de Qumran, las cuevas de Qumran, los rollos del Mar Muerto, donde se encontró un tesoro literario, ¿verdad? Se encontraron escritos, manuscritos muy antiguos de la Biblia, de la Escritura, y otros escritos también. Y justamente una de las cosas que encontraron fue una copia de Habacuc y un comentario a Habacuc. Y esa lectura presenta la lectura riqueza. Ahora digo esto porque si alguien lee la NBI en español, la NBI es una muy buena traducción. La NBI traduce así el versículo 5. El 4 dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta. La NBI también tradujo la palabra nefesh, que se traduce alma, también la tradujo como garganta en el versículo 5. Pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Interesante alternativa para leer el versículo 5. Me parece que la lectura riqueza se conecta mejor con el contexto. De hecho, la palabra vino no vuelve a aparecer. Más adelante vamos a ver en el versículo 15 que dice, ay del que da a beber a su prójimo. Y algunos ponen a beber vino, pero realmente el verbo simplemente es dar a beber. Algún licor o lo que sea, alguna bebida alcohólica. Creo que la palabra riqueza, en vez de vino, calza mejor con el contexto de lo que Habacuc o lo que el Señor le está diciendo a Habacuc más adelante, porque justamente uno de los ayes viene como resultado de el insaciable deseo de querer enriquecerse que el imperio babilónico tuvo, ¿ya? De la codicia, esa es la palabra que andaba buscando, de la insaciable codicia que viene como resultado del orgullo también, ¿verdad? Bueno, siendo así, el versículo 5 entonces continúa presentando un contraste entre el hombre de fe del versículo 4, la persona de fe del versículo 4, y el hombre o la persona arrogante del versículo 5. La riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, como dice la NBI. Y vaya que esto es cierto, la riqueza traiciona, ¿verdad? Los bienes materiales en general son traicioneros, porque cuando hay abundancia de ellos, pensamos que estamos asegurados, porque cuando hay abundancia de ellos, pensamos que nuestro gozo y nuestra seguridad viene de aquello. La riqueza, está hablando de riqueza aquí de todas maneras. Acuérdense que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en otra parte Pablo también le dice a Timoteo que mande a los ricos de este mundo a que no
como dice, no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas. Así que realmente tiene sentido lo que está pasando aquí, porque lo que justamente el Señor va luego a condenar es esta insaciable codicia del imperio babilónico de enriquecerse a costa de otros. Pero la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá. Note la diferencia entre el hombre humilde, el hombre de fe, que pone que su fuente de esperanza es el Señor, mientras que el orgulloso hace de lo material su fuente de seguridad. Pero esa fuente es traicionera, porque uno no es capaz de mantenerla, porque uno no es capaz de tener control al fin y al cabo, ¿verdad? Y vaya que hemos visto eso en estos días. Leía que una de las empresas, los casinos y hoteles en Joy, ya están cerca de la quiebra. Y ahí uno ve, o sea, cuánta gente iba allá, aquí cerca de Rancagua hay un casino, cuando pasábamos por fuera de Angostura, siempre estaba lleno, siempre estaba lleno de gente. Y de un día para otro ya nadie puede ir, ¿verdad? Si alguien hubiera apostado, capaz que a nadie se le hubiera ocurrido apostar en eso, ¿verdad? Bueno, el Señor entonces le dice que el hombre orgulloso no permanecerá. Luego habla de cómo es el carácter de este orgulloso. Babilonia, Nabucodonosor, ensanchó como el Seol su alma, ensanchó como el Seol su garganta y como la muerte que no se sacia. El imperio aquí, Nabucodonosor y el imperio babilónico es presentado con su orgullo y su codicia y con una codicia insaciable. No se llena, es insaciable, igual que la muerte. La muerte, en una figura de adicción aquí, habla de algo que nunca se sacia. Todos los días muere gente, ¿verdad? Miles y miles y miles y miles, y pareciera que la muerte no se sacia. Esa es la idea que está ocupando el Señor aquí cuando habla del orgulloso. Aquel que es orgulloso tiene una codicia que es insaciable. Y luego dice, antes reunió para sí a todas las gentes, reunió para sí a todos los pueblos. La expresión reunir para sí es muy enfática y habla de esta acción decidida de este personaje, de esta nación orgullosa, codiciosa, arrogante, que están dispuestos a hacer lo que sea, que van a juntar para sí, dice, todas las naciones, todos los pueblos. Bueno, eso es lo que un imperio hace, un imperio absorbe, un imperio arrolla a otras localidades, a otros pueblos y a otros países. Bueno, ahí termina entonces esta respuesta del Señor, que va a introducir la respuesta más larga, que es lo que viene del versículo 6 en adelante. Así que vamos a leer, y lo que decía, como si su Biblia tiene un título como la mía, entonces va a leer que ahí dice, ayes contra los injustos, ayes contra los injustos. Esta palabra ay, que en hebreo es hoy, como la palabra hoy día, hoy, es un vocablo que probablemente viene del lamento de los funerales. ¿Ya? Es el lamento por aquellos que han muerto. Es una expresión que habla de llanto y es una expresión que habla de profundo dolor, de duelo. Es una palabra relacionada con muerte, con muerte. Y los profetas ocupan esta expresión en el cuerpo profético del Antiguo Testamento. Aparece en Isaías, aparece en Amós, y esta expresión se ocupa para anticipar que va a venir una consecuencia. Este ay va a ir dirigido al arrogante. Este ay va a ir dirigido a Babilonia. Y es una manera de anticipar que todo lo que ellos están haciendo
y que aparentemente lo están haciendo con tanta libertad y que aparentemente lo están haciendo con tanto éxito, a pesar de todo eso, va a venir una retribución y va a venir un juicio en contra de ellos. Vamos a leer entonces estos 5 ayes. ¿No han de levantar todos estos refrán contra él y sarcasmos contra él? Dirán. Y aquí es donde realmente técnicamente empiezan los ayes. De hecho, la primera parte del versículo 6 se considera una todavía parte de lo que el Señor viene diciendo entre el versículo 4 y 5, sería 6a, ¿verdad? Y recién, después de la expresión dirán, ahí viene el primer ay. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Me detengo aquí un poquito para explicar cómo funciona el ay. Este es el primer ay. En Apocalipsis hay algunos ayes, ¿se acuerdan? Y el Señor también ocupó esta expresión, ay, en más de alguna ocasión, cuando se refiere a los fariseos y a los escribas, ay de vosotros, escribas, fariseos, doctores de la ley, etc. Bueno, ¿cómo funciona el ay? Funciona con, obviamente, esa expresión introductoria que dice ahí, ay, y luego viene un desarrollo de lo que a quienes está dirigido, ¿verdad? Ay del que multiplicó lo que no era suyo, se identifica hacia quiénes va ese ay, y luego se da la razón de por qué ese ay viene. Entonces en el versículo 8 aparece esa pequeña palabrita que en hebreo es tan importante, común y muy importante, que es la palabrita ki, ¿verdad? Dice, por cuánto tú has despojado, explicando de esa manera la razón por la cual, en este caso el arrogante y en este caso Babilonia, va a sufrir lo que viene, el juicio que viene, ¿ya? El segundo ay comienza en el versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos. Noten, noten cómo la palabra pueblos comienza a ser también una palabra importante en el mensaje de Habacuc, ¿verdad? Una de las cosas que vimos en el versículo 5, la codicia del imperio y la codicia del corazón de Nabucodonosor, dice, reunió para sí toda la gente, juntó para sí todos los pueblos. Luego habla en el versículo 8 de que los otros pueblos que tú despojaste, esos otros pueblos te despojarán a ti. En el versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla de enmadrado le responderá. Note el versículo 11, cómo comienza otra vez con esa palabrita porque, ¿ya? Versículo 12, ay, aquí viene el tercer ay del que vivifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Yahvé de los ejércitos? Los pueblos, otra vez, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Por qué? Este nuestro porque otra vez, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren el mar. Versículo 15, ¡ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas!
para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Yahvé vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano, aquí se introduce el porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará. A causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y el último, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, pero, seguramente aquí es mejor leer así, pero no hay espíritu dentro de él. Más Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Bien, no vamos a ver hoy día los 5 ayes, probablemente seamos solamente capaces de ver el primero y algo del segundo. Pero lo que vemos ahora es la respuesta, esta respuesta que Habacuc espera, viene en forma de un oráculo de lamento también. Habacuc se lamenta y el Señor le va a responder con un lamento en contra de aquellos que van a provocar daño a Judá. Recordemos que Babilonia es el instrumento que Dios va a usar para corregir la injusticia que hay en el pueblo de Habacuc, ¿verdad? En el pueblo de Judá. Y lo que Habacuc ha estado diciendo es, Señor, ¿cómo es posible que traigas a los babilonios para hacer esto? Si son mucho más malos, son mucho más injustos. ¿Cómo puedes usar un instrumento como este? ¿Cómo puedes usar un pueblo tan cruel? ¿Cómo puedes permitir que tu pueblo sea tratado como va a ser tratado por una nación como esta nación? Pero el Señor va, como ya hemos visto, la respuesta que Él da entonces es una respuesta que deja a Habacuc asombrado. Y las cosas que estamos aprendiendo de este libro, ¿verdad? Es que las respuestas que Dios da no son siempre lo que nosotros esperamos, que no siempre nos van a gustar, que la respuesta no va a llegar cuando esperamos que llegue. Y esas son cosas importantes en la vida de fe, hermanas y hermanos. Tenemos que acostumbrarnos, quizás si es que no lo hemos pensado antes, tenemos que dejar a Dios ser Dios. Y tenemos que aprender a seguir confiando en Él, a pesar de que lo que Él haga pareciera ir en contra de la lógica nuestra, o de nuestros propios deseos, o de nuestras propias expectativas. O dicho de otra manera, si el Señor nos quitara cosas, si el Señor nos privara de cosas, si el Señor nos llevara en una dirección diferente que no esperábamos, aún así seguiríamos confiando en Él, o aún así seguiríamos amándole, o aún así seguiríamos proclamándole, aún así seguiríamos esperando totalmente en Él. Esas son las preguntas que surgen del libro de Habacuc. Lo que Dios espera de su pueblo es que su pueblo siga confiando en Él. Bueno, vamos a entrar a este primer ay. El primer ay, entonces, hace referencia a, bueno, Babilonia, a Nabucodonosor, y probablemente los que están hablando aquí, porque es difícil saber quién es el que habla, quién pronuncia este ay. Una posibilidad es que sea Habacuc, otra posibilidad es que sea el pueblo que va a sufrir en manos de los babilónicos. Realmente no es tan claro quién es el que está hablando, pero claramente el mensaje y la revelación viene de parte del Señor. El primer ay tiene que ver con la multiplicación de bienes de manera injusta. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay de aquel que multiplicó. Esta palabra multiplicar literalmente es engrandecer, hacer que se agrande, ¿verdad?
y aquí hablaríamos hoy día en nuestros propios términos, hablaríamos de agrandar el patrimonio, ¿ya? Esa es la idea del vocablo que se ocupa aquí, que es un vocablo importante también. Es un vocablo importante porque va a seguir siendo usado por el Señor en el resto de lo que viene del pasaje. Dice, hay de los que están multiplicando para ellos lo que no es de ellos. Lo que no es de ellos. Y aquí esta expresión que dice, ¿hasta cuándo? Realmente es más bien parentética y es como una exclamación. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y luego continúa diciendo, así es lo que hace, eso es lo que hace la Biblia de las Américas, cuando dice, ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Se hace rico con préstamos. La palabra hacerse rico, que traduce la Reina de las Américas, y que la Reina Valera traduce acumular sobre sí, la palabra que se ocupa en hebreo es la palabra o la raíz hebrea kavod. Kavod es un vocablo que se traduce o que sirve para formar la palabra gloria. Kavod significa pesado. Y en el mundo antiguo, alguien que era rico porque era pesado, no pesado de peso, aunque había un rey que era muy gordito, ¿verdad? El rey Eglón, que era tan gordito cuando lo mató, ¿cómo se llamaba? Ehud, uno de los jueces ahí en el libro de jueces. Ehud es su nombre en inglés, no me acuerdo el nombre en español. Ayod. Lo mata, dice que se le perdió la mano en la barriga. Pero pesado en el sentido de que tenía muchos bienes, ¿verdad? El oro, la plata, se medía por peso. La honra, digamos, alguien que era honroso, alguien que tenía honra, era alguien que tenía peso, una persona pesada, la palabra kabod, que va a ser importante en lo que viene después en los otros ayes. Y entonces, el primer ay dice, ay del que aumenta lo que no es suyo, que se hace pesado con préstamos. Y aquí la idea del préstamo no es nada que ver la idea del préstamo de un banco. Si usted pidió un préstamo para pedir su casa, está muy bien. Eso es parte de nuestra cultura, no hay problema con eso. Aquí la idea es que el autor, el Señor, en este ay primero que él está proveyendo, él está diciendo que la manera en que esta nación de Babilonia, la manera en que Nabucodonosor se está haciendo rico, es a costa de otras personas. Es como si estuviera en el fondo tomando prestado, pero después le van a cobrar. Él se está enriqueciendo usando la fuerza y usando su crueldad, se está enriqueciendo por medio de tomar lo que es de otros. Pero dice el versículo 7, ¿no se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, ciertamente serás despojo para ellos. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que el imperio babilónico va a llegar al punto o va a llegar a cierta instancia en que todo lo que ellos robaron, todo lo que ellos quitaron, les va a ser cobrado. Les va a ser cobrado y no van a ser capaces de devolverlo. El tiempo me está alcanzando, pero dice el versículo 8, para hablar un poquito del fundamento, dice, porque tú has despojado porque tú has despojado a muchas naciones. Tú has despojado a muchas naciones, entonces el restante de los pueblos, diríamos, el remanente de los pueblos te despojará a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra y al pueblo y a todos sus habitantes. ¿Se acuerdan que mencionamos que la palabra violencia es una de las palabras clave en el libro de Habacuc? Habacuc clama al principio del libro y dice, clamo violencia.
y aparentemente Dios no hace nada. Y entonces el Señor le dice que va a venir un pueblo que va a actuar con violencia, pero este pueblo que actuó con violencia va a ser juzgado, va a pagar, va a recibir su justa retribución. El pueblo de Babilonia es un pueblo orgulloso. El rey Nabucodonosor es un reino orgulloso. Construye prácticamente desde cero la ciudad de Babilonia y llega a convertirse en una de las grandes maravillas del mundo. El orgullo, y ustedes si recuerdan el libro de Daniel, mi hermano Renzo Bravo, entiendo que está tratando el libro de Daniel, y me imagino que va a hablar en algún momento de cómo Nabucodonosor en algún momento se enorgulleció, ¿verdad? Y terminó comiendo pasto con los animales del campo. Bueno, eso es lo que hace el orgullo humano. Eso es lo que hace el orgullo al alma de una persona. Pero Nabucodonosor, bueno, murió, pero su imperio no duró para siempre, su imperio cayó. Y Babilonia cae. Babilonia cae unos 70 años después, desde comienza por los persas, por los medos y persas. Y todo lo que ellos consiguieron a costa de sangre, todo lo que ellos lograron a través de la violencia, todo lo que ellos robaron, todo lo que ellos quitaron, fue juzgado. Hermanos, sí, hay varias cosas que decir aquí, pero una de las cosas que pensaba y meditaba al preparar este mensaje es que nuestro corazón, el corazón del ser humano, no es muy diferente del corazón de Nabucodonosor. Y no es muy diferente del corazón de los babilonios. Somos orgullosos y somos codiciosos. Esa es nuestra tendencia. Somos egoístas. Vivimos en una sociedad que es egoísta. ¿Cuánta gente hoy día en nuestra sociedad y a través de la historia no se ha enriquecido quitándole a otros? ¿Cuánta gente a través de la historia no se ha enriquecido por medio del abuso? Bueno, lo que el Señor está diciendo es, nadie se sale con la suya. Nadie va a pecar gratuitamente. Nadie puede hacer esto y quedar sin juicio o quedar sin castigo. Estos ayes son un recordatorio a la misma gente que lo está diciendo, a la misma gente que lo está escuchando. Estos ayes son un recordatorio de que el corazón que se enorgullece, el corazón que confía en sus propios recursos, finalmente no va a prosperar. Hay un versículo del libro de Proverbios que parafraseado dice algo así: antes de la caída es la soberbia. La soberbia lleva a hacer muchas cosas incorrectas. El orgullo y la soberbia y la codicia ciegan o cegan. Pero eso no va a quedar sin juicio, no va a quedar sin castigo. Esta nación que abusó, esta nación que se enriqueció a través del robo de muchas naciones, que despojó a muchas otras naciones, va a llegar un momento en que va a tener que pagar, va a tener que rendir cuenta por toda la sangre, como dice el versículo 8, por la sangre humana, por la sangre de personas y la violencia hecha a la tierra. El Señor había hablado antes, cuando describe a esta nación, de que era una nación, en el versículo 6 del capítulo 1 dice: aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Claro, eso es lo que hizo Babilonia. Se movió con libertad, con poder, con rapidez y llenó la tierra, pero la llenó de violencia. El lamento y el ay es un recordatorio de que nuestro Dios es un Dios justo. Dios no es injusto, Dios no deja pasar las cosas. Todo imperio en algún momento va a caer, y todo orgulloso, y todo altivo, y todo arrogante en algún momento va a caer. El Señor lo dijo, el apóstol Pedro lo dijo: Dios rechaza, Dios está en contra, Dios se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Una de las cosas que ocurre en este tiempo, al vernos tan restringidos, tan limitados, nos sentimos tan débiles, nos sentimos tan expuestos, nos sentimos tan vulnerables. Bueno,
Hay que darle gracias a Dios que Él nos recuerde que somos vulnerables, pequeños, insignificantes, que no hay lugar para el orgullo humano. Al orgulloso nunca le fue bien, al arrogante nunca le fue bien. En cambio, el que se humilla delante del Señor puede disfrutar de la gracia del Señor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Apenas hicimos un ay. A ver si la próxima semana podemos, no sé si cubrirlos todos, pero tratar de avanzar un poquito más con los ayes. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en esta reunión, por poner atención y voy a orar para terminar. Padre, gracias que tú eres un Dios que no deja pasar el pecado, que no deja pasar la maldad, que en algún momento en tu plan y en tus propósitos y en tus tiempos, tú vas a dar la justa retribución a aquellos que han actuado como este pueblo de Babilonia actuó, como este rey Nabucodonosor actuó, que realmente se parece mucho, que no hay mucha diferencia con el corazón humano, porque el corazón nuestro, Padre nuestro, tiende a ser orgulloso, tiende a ser codicioso, tiende a ser muy egoísta. Padre, ayúdanos a humillarnos delante de ti, como dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Que a través del mensaje de este profeta tengamos esperanza de que aunque hay cosas que en este mundo ocurren que son tan injustas y tan tristes y tan perjudiciales para nuestro prójimo, confiamos en que en algún momento tú intervendrás y juzgarás aquella maldad de aquel pecado. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.